No sé en qué punto. Se me ha olvidado. Vale. Hola, ¿qué pasa, chavales? ¿Chavalas? ¿Todo el mundo? ¿Cómo estáis? Hemos vuelto. Tenemos una charla bastante sabrosita por aquí. Taller, mesa redonda, charla sobre world building, o como mejor decirlo, que a mí esta palabra yo nunca sabía pronunciarla ni lo voy a pronunciar, creación de mundo, que acabamos antes y más rápido. Y tenemos una plantilla de lujo. Voy a ir poquito a poco presentando a todo el mundo ciertos raquitos, aunque bueno, poco a poco presentación hay. Primero empezamos con Álvaro. Álvaro, ¿qué pasa, campeón? Hola, ¿qué tal? Llevo aquí todo el día. Álvaro no es parte del rincón en un principio, todavía no ha firmado los términos y condiciones que me regala su alma, pero bueno, lo hará y ha estado más en pantalla que yo, pero bueno, no importa. No importa. Álvaro que nos hablará un poquito desde su punto de vista de creador de mundos con el mundo que ha creado para su novela, ¿no? Relatos de On. Eso es, hablaremos un poquito de tips quizá para creación de mundos, que para todas las personas que estén, pues eso, ilusionadas o tengan una idea en la cabeza de crear su propio mundo, algunas ayudas o tips que les puedan servir. Pero bueno, como yo ya dije en Twitter, yo en esta mesa, yo me siento como un mero mortal sentado a la mesa de los dioses del Olimpo. Entonces, yo todo lo que diga, pues seguramente puede ser rebatible. Pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias. Que va, tío, que va. Aquí eres uno más, como todo, y te gusta mucho chupas cámaras, simplemente quiero decirte eso. Luego Correcto. tenemos a Ángel. ¿Qué pasa, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Fenómeno. ¿Y De tú qué tal? mudanza, el eterno mudante. La eterna mudanza. Ha sido un año complicado, la verdad. Pero bueno, Ángel, parece que es la definitiva ya. Ángel nos hablará un poquito de sus dos mundos principales, tanto el mundo que tiene para su novela La historia triste de un hombre justo. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho bien. Que me lío siempre, es un poco compleja la novela. Y también un poco del mundo que ha creado para el futuro Kingsmouth, que tiene que estar ya al caer, ¿no? Pues sí, en teoría este año ya vería la luz. Esperemos que sí. Esperemos. Más pronto que tarde. Poco se habla de la voz sexy que tiene Ángel, ¿eh? Lo digo en serio. Ángel, es que por si no lo conocéis, tiene un canal, bueno, tanto en su página web como el propio tiene un canal de iVoox en el que él narra ya no solo desde el punto de vista de Dragos Corneli, que el bardo, creo que se llama así el nombre, ¿verdad? Lo que pasa es que no es el Dragos Corneli de la novela. Sino, si es un bardo el que tiene el nombre de Dragos, ¿no? Es otro personaje, pero bueno, de todas formas. Y bueno, Ángel narra historia de la leche. A mí la verdad que siempre que puedo, y antes de conocerte, ya la escuchaba y digo, coño, qué voz tiene este tío. Así que sí, A voz ver sensual. a ver si puedo retomarlo, porque se ha quedado en suspensión pues todo este año de 2021. Pero bueno, yo espero que para primavera sacar una remesita de audio para iVoox, retomando otra vez el tema este de los relatos, ¿no? Esperemos, yo creo que sí. Genial. Muchas gracias por estar aquí, tío. Gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, pasamos con Sirio. Sirio, ¿cómo te va la vida? Muy bien, muy bien. Debiste, Contento y con café. debiste de haberte leído las condiciones antes de venir aquí, te lo avisé. No quería decirlo, sí. Nada, Sirio. Seguro que todo el mundo ha visto los vídeos de construcción de mundos de Sirio. El más cercano que yo creo que tiene, desde luego, es el mundo que creó para Robota, que desde luego vasto y grande es, desde luego. Y aparte de eso, también has creado lo que tú denominabas, o lo que es el homónimo de tu canal y de tu nombre, Sesenra, ¿no? Que es otro mundo construido desde cero. ¿O me estoy equivocando yo? Mejor me paso de... Sí, está Sesenra construido como mundo de juego y hay alguno más por ahí. Y para una novela también tengo uno hecho que ojalá vea la luz en el 2022. Vamos a ver. Pues muchas gracias, Sirio, también por venirte aquí un ratito.
¿Eso ha sido una primicia? ¿Lo de la novela o yo no estaba enterado? Bueno, es que no está segura todavía, no está firmada. Entonces, ojalá que sí, pero no se sabe. Pues ya sabes, cuenta con nosotros cuando haya noticias. Y por otro lado, tenemos a Rubén y Aino, que aparte de ser chavalito del rincón, que ya todo el mundo los que estén aquí los conocen más que de sobra, también son bastante buenos en la creación de mundos, se anhelan lo suyo y, bueno, contadnos vosotros qué es lo que tenéis por ahí entre bambalinas. Bueno, lo primero es que yo hablo por mí, vengo a representar a todos esos directores o directoras de juego que tienen Diógenes, que tienen TOC y decirles que también podemos crear mundos, no hay problema. Otra cosa es que no sean tan concisos, cerrados, con tanto empaque como esta gente, pero nuestros mundos pueden ser igual de divertidos. Y bueno, Ainu, estamos aquí en calidad de pareja, que estamos de dúo, de tándem, que estamos creando algo que creo que está muy chulo y que nos está gastando mucho tiempo y que Ainu hable. Yo, como siempre, de la chapa, pues yo tengo que llevar Egipto a las cosas que hago. Entonces, no es la primera vez que Rubén y yo hablamos de que molaría mucha, ya la hay, pero más presencia de Egipto en la llamada de Cthulhu o algo similar. Y por fin, después de mucho tiempo resistiéndome, he dicho que sí, que le ayudo a hacer un proyecto de Cthulhu Egipto. Entonces, entre los dos, queremos hacer una especie de módulo, un mundo que lleve eso, el antiguo Egipto o a Egipto en general a algo como podría ser llamada de Cthulhu. Sí, unos mitos no canónicos. Sí, la idea es inventarse todo, pero basándose un poco en ese mundo. Va a ser en lo que el mundo egipcio real tiene que ofrecernos. Y bueno, eso pues ya iremos viendo cómo sale, pero bueno, tenemos muchas ganas y mucho trabajo ya en camino. Pues chicos, muchas gracias por estar aquí. También he de decir que ellos junto conmigo van a estar también participando un poquito, ya no solo como ponentes o como creadores, sino también como moderadores. Así que alguna preguntita van a dar. Y bueno, yo he sido el primero que he dicho que no nos enrollamos mucho hablando y he sido el que más se ha enrollado de todo, así que vamos a empezar ya con la charla. ¿Qué os parece? Perfecto. Pues mira, la primera pregunta es muy sencilla, pero creo que a la vez tiene un desarrollo, sobre todo personal, bastante fuerte, ya que es muy, muy subjetiva. Para vosotros, ¿cuál es vuestro Big Bang personal que hace que detone en vosotros esa idea de crear un mundo desde cero? ¿Cuál es esa motivación que os hace? Venga, voy a crear algo desde la cero. Motivación que os hace, venga, voy a crear algo desde la cero. Rubén. Sí, lo sé. Ya está. ¿Ya? Desde que he tocado, ya está, no pasa nada. Te fuiste a tocar algo y la liaste. Sí. Venga, Álvaro, empieza. Qué majo, me la ha tirado ahí directo. A ver, ¿qué es lo que hace que empieces a crear un mundo desde cero? A ver, pues como yo siempre digo, una semilla, ¿no? Una ilusión. Yo desde mi experiencia personal, a la hora de crear el mundo de fantasía, en este caso el mío, el León, yo lo que quería era un mundo propio donde desarrollar la historia de mis personajes en este caso, que luego pues posteriormente, como sabéis, que hemos hablado muchas veces, ha ido creciendo y se ha ido expandiendo hasta límites que yo no creía. Entonces, mi ilusión principal fue dar un mundo a los personajes de mi novela, donde yo quería que se desarrollaran. Entonces, esa fue la semilla mía principal. Eso. Quiero dar un poquito preguntas, o sea, respuestas no muy largas precisamente para que hablemos todos. Entonces, y si los que vienen detrás quieren ir matizando, pues mejor. Me parece perfecto. Yo creo que también depende de ese impulso, ¿no?, del que habla Álvaro, depende de la meta que quieras conseguir, ¿no? Yo, por ejemplo, has dicho tú antes que tenías dos mundos distintos, que es el de la novela de Dragos Corneli, el de la historia triste de un hombre justo, que es una novela, tiene que ver con el género literario de la fantasía, y después tenemos, para el tema de los juegos de rol, el de Kingsmouth. Es obvio que el primero, el de la historia triste de un hombre justo, es la ambientación de Isbar, de la ciudad-estado, el steampunk, etcétera, todo esto que he confeccionado alrededor de la trama, está al servicio de la historia. Lo creé con esa intención, supeditado a lo que necesitaba para narrar. Distinto es con el juego de rol, ¿no? Que está al servicio de la audiencia.
¿Qué quiero decir con esto? En realidad los dos están al servicio de la audiencia. Lo que pasa es que en el juego de rol lo que me limito a hacer es poner una serie de elementos para crear una atmósfera, un tono, unas reglas, con fin de que el espectador, quien abra el libro, tome de aquí o allá los elementos que necesite para construir su propia aventura, su propia historia, su propio mundo de juego que no deja de ser un entorno personalizado para cada jugador y cada mesa de juego, ¿no? Son dos cosas diferentes, son dos metas diferentes. En el primero, como ya te digo, está al servicio de lo que yo necesito para narrar los eventos de la trama desde que empieza la aventura hasta que termina, ¿no? Al final del libro. Y lo segundo, lo del juego de rol, pues es otra forma de confeccionar el mundo, digamos más que artística, sería de artesano, ¿no? Es lo ideal, lo que se persigue es que sea eficaz como herramienta para jugar. Te has adelantado un poquito a una pregunta que va a venir después y me ha gustado esa respuesta. O te ha tocado a ti ahora. Para pasar la pelota. Porque, claro, estoy de acuerdo con Álvaro. Vamos a dar respuestas cortitas, ¿no? Para que podamos hablar todo. Nada, Rubén, Aino, ¿qué me yo creo que lo que me impulsa a hacer casi cualquier partida o cosas que mal escriba, yo no tengo ninguna publicación así realmente seria, es una emoción. Yo siempre me muevo por ese sistema, ese combustible que son las emociones. Y a veces las emociones dan para algo muy enfrascado, pero a veces se extienden y te permiten crear un mundo alrededor de esas emociones, conceptos, historias que se puedan contar en ese mundo. No todos los mundos son iguales para contar un mismo tipo de historias y por lo menos voy a poner un ejemplo ya masticado. Si tú quieres un mundo de terror, gótico y oscuro, tenemos cientos, Aravesen, tuvimos Ravenloft y tenemos muchos más. Pues eso para mí es el núcleo de que hace que yo piense en crear un mundo, una sensación, una emoción, un estilo de historia. Yo, en mi caso, que yo en eso soy diferente a Rubén, yo creo que por eso hacemos buen equipo, porque él es la parte más emocional o sentimental y yo soy la documental y la que tal. Yo, por ejemplo, en el caso sobre todo del proyecto que tenemos ahora, yo soy historiadora y me gusta que la historia esté presente. Esté presente con peros, porque el rol no es historia. A ver, la historia puede ser una base, pero es ficción y demás. Entonces yo quería plasmar lo que más me apasiona, que es el Antiguo Egipto. Entonces, hablando con Rubén, fue cuando dije, pues partiendo de esto lo vamos a llevar a Cthulhu y a mundos de este estilo. Entonces, digamos que yo en eso funciona un poquito diferente. Y bueno, le paso a la pelota a Sirio, que es el que queda por hablar. A mí la inspiración me llega por cualquier lado. Yo creo que si tuviera que hacer así un porcentaje grosso modo, diría que el 90% de las veces es alguna otra fuente de ficción o historia que me inspira y que quiero desarrollar. Entonces, estoy leyendo cualquier mierda, estoy viendo cualquier mierda y hay una idea suelta que digo, ¡wala! ¡Ostras, cómo mola esto! Y de esa idea, que es el detonante original, empiezas a desarrollar alrededor. Es muy raro para mí haberme sentado con sensación de tengo una idea original mía que quiero desarrollar. Eso ha sido rarísimo. A veces me ha pasado, pero estoy convencido de que es que las fuentes originales de esa idea, que creo que es mía, sencillamente no las veo. Y están como ahí en un revoltijo de ideas en el fondo y ya está. Entonces, te estás documentando para hacer una aventura y buceas en la historia. Y estás viendo, por ejemplo, el conflicto de los Balcanes. Y estás ahí mirando y dices, ¡buah, pero qué caña! Y entonces piensas, ¿cómo sería una ciudad de fantasía, un mundo de fantasía que solo fuese así? Y ya está, ya lo tienes, empiezas a desarrollar. O sea que al final es una consecuencia, una reacción de que otra cosa te ha impactado. Sí, al fin y al cabo, lo que siempre se dice es eso, que nadie crea de cero, es muy difícil inventar algo y al fin y al cabo nuestro propio mundo se basa, o nuestras propias ideas se basan en algo, en nuestro ambiente, ¿no? En nuestro entorno. Entonces siempre lo que plasmamos siempre tiene un poquito de lo que vivimos, ¿no? Entonces es un poquito ese caso lo que tú dices. Tú ves algo, te llama la atención y eso te da quizá esa semilla, esa idea para plasmarlo, ¿no? Claro, si fuera de mi entorno todo sería cine español, en plan. Son todas relaciones de gente que viven cosas cotidianas con trasfondos emocionales. En realidad, en mi caso, es mucho más de la ficción que consumo. Mucho, mucho más. O de la historia que investigo para documentarme de otras mierdas. Claro, a eso me refería. Me refería en torno como lo que, no solo lo que vivimos, sino lo que consumimos. También todo Vale, tipo claro. de arte, ¿no? Sí, en ese aspecto.
Bueno, saltando un poquito de esa idea, eso que es el detonante para crear un mundo, una vez que os ponéis a crear el mundo, ¿sois más de empezar desde arriba, desde la parte quizá más filosófica, crear deidades, el cosmos, etcétera, etcétera? ¿O empezáis quizá con la idea desde lo más bajo del todo, una parte más geográfica? Quiero centrarme en un país que tenga este tipo de cultura. ¿O cómo soléis funcionar eso? ¿Empezáis desde abajo, desde arriba? Contadme un poquito. Empiezo yo si queréis para seguir el orden y es un poco ¿no? las diferencias de para qué crees el mundo que hemos comentado, ¿no? Un poco entre todos. Si tú creas un mundo de fantasía para una historia, como es el caso mío, de que yo empecé a crear el mundo en función de la historia, pues empiezas desde ese punto, es decir, de las necesidades que tengas. Entonces, lo primero, si es para una historia, lo que más te interesa es el ambiente que rodea a tus personajes, seguramente la sociedad o la sociopolis que envuelve a tus personajes, al reino en este caso, las razas ahí alrededor y vas poquito a poco. Porque, por ejemplo, si tú vas a crear un mundo para una historia, es raro que empieces, por ejemplo, por las deidades si no tiene nada que ver con tu historia o si va a tener que ver mucho más adelante. Lo que primero te interesa es tener un trasfondo para tus personajes, donde ubicarlos y que tus personajes se vayan desarrollando. Y un poco diferente sería, por ejemplo, si estás creando un juego de rol, por ejemplo, para una partida que esté basado en esas deidades, por ejemplo, entonces ahí ya sí te interesa tener ese trasfondo de creación del mundo, una mitología previa, porque va a afectar a tu aventura, ¿no? Ya doy paso, simplemente pues decir, hablando un día con un compañero, y es verdad, a la hora de crear un mundo de fantasía, restríngete primero a tus necesidades y no metas nada que no vaya a ser relevante para tu historia o para lo que quieres que tus personajes o tus lectores se centren. No te sirve de nada que tu mundo tenga 5 lunas si no vas a hablar de ellas, si no va a afectar a la trama, ni a tus personajes, ni nada. Es un trabajo extra que vas a hacer y que no te va a servir para nada y que te puede fatigar a la hora de centrarte en lo que verdaderamente quieres. Y ya le doy paso al siguiente. El siguiente soy Ángel. yo, ¿no? Ujú. Sí. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Álvaro. Creo que hay que dosificar los elementos necesarios para que las piezas del puzzle precisas para que la cosa funcione. Añadir elementos de más tiene que estar justificado. Yo soy de los que opinan eso, por descontado. Pero claro, estas son reglas que están de alguna manera conectadas con la teoría literaria en sí, ¿no? En la línea esta que estaba comentando Álvaro y también conectando con lo anterior, ¿no? Que ha dicho que era historiadora. Perdona, ¿cómo era tu nombre? Que no me acuerdo. Ainhoa. Ainhoa, es verdad. Em, para construir, yo creo que, por cierto, hay un nombre muy bonito también, aparte de construcción de mundo, que es demiurgia, que se lo oía a alguien, no sé quién. Me parece muy bonito. Creo que la documentación es casi perceptiva. Yo creo que hay que documentarse también. Creo que hay que, si quieres hacer algo, por ejemplo, en un entorno de ciencia ficción, que mínimo que sepas algo acerca de astronomía o si vas a ubicar la acción en el espacio, ¿no? Si no, pues pueden ocurrir cagadas, con perdón, como la que ocurría, por ejemplo, en Star Wars, ¿no? Cuando decía Han Solo que la carrera coreliana se había hecho el halcón milenario en, no sé, en menos de X parsecs, cuando parsec no es una unidad de tiempo, es de longitud, ¿no? Otra cosa es que una cosa no sé si sabrá la gente lo que es la suspensión de incredulidad. Es que es ahí donde quiero llegar. Ujú. Suspensión de incredulidad como contrato, ¿no? Para que el espectador acepte que está en un mundo de fantasía, ¿no? Una cosa es que los walkies se comuniquen con gruñidos y lo entendamos, y que los personajes los entiendan de su alrededor. Esos son elementos narrativos al servicio de la historia también.
Y otra cosa es, o que las naves espaciales hagan ruido en el espacio, pero otra cosa es, pues, que sean elementos discordantes que rompen la coherencia interna, como lo que acabo de decir de los parsecs, ¿no? Es otro ejemplo, que quieres crear un mundo en el que hay, que el mar sea una tensión superficial, calma, que nunca es perturbable, que parezca que es un desierto, que no haya ni una ola, ¿no? Que el mar, y que cuando vengan las ondas, lo justificamos porque vienen los monstruos, ¿no? Por inventarme algo. Si pones una luna en el cielo, me tienes que explicar por qué no hay mareas, ¿no? Por qué no hay olas. O de alguna manera justificarme por qué los elementos, ¿no? Lo que ha dicho Álvaro antes, por qué los elementos que tú añades en la historia, por qué existen, por qué están ahí. Tienes que darle un porqué, ¿no? Para rizar un poco el rizoma con el tema de la historia, ¿no? Que se me ha quedado ahí encasquillado. Si quieres hacer algo como un entorno medieval como lo que hizo George Martin con Canción de Hielo y Fuego, que mínimo que sepas cómo funcionan los feudos, ¿no? Para luego ya le metes los elementos que te dé la gana, ¿no? Elementos fantásticos, porque yo creo que el world building o la demiurgia, como quieras llamarlo, debe ser un acto creativo libre. No debe haber reglas, pero las reglas sí deberían estar supeditadas a las reglas literarias primigenias. No sé si me explico. La teoría literaria por lo menos las tiene que respetar. Tienes que hacer que todo sea coherente, que todo sea... Si vas a meter algo, si vas a meter un elemento, que por lo menos explícalo, ¿no? No me gusta hablar así porque a veces parece que este tono es paternalista, pero yo no doy lecciones a nadie. En realidad son mis planteamientos. Claro. Personales y subjetivos. Por supuesto es muy discutible lo que estoy diciendo, pero yo creo que sí, que hay que documentarse. Pues lo que yo hice con el tema de la novela fue necesario desgranar algo de literatura de siglo de oro, si no, no podría haberlo escrito, o por lo menos haber estudiado algo de la época, ¿no? De la Edad Moderna. Él habla de Germanía, o las analogías que pongo a lo largo de la novela en referencia al siglo de oro, no hubieran funcionado. Yo creo que no hubieran funcionado directamente. Por eso yo creo que la documentación es casi necesaria, para mí, personalmente. Luego ya, pues, eso es discutible y cada uno tendrá una visión del asunto. Me he ido un poco por las ramas, porque quería comentar lo de Álvaro, pero me he ido por aquí, por allí, por allí, y al final siempre me pasa. No te preocupes, hombre. Por alusiones a la historia y a esa idea de centrarse mucho en la historia, Ainun, ¿tú qué piensas? Bueno, yo sobre esto lo digo siempre, es algo que repito muchas veces, que lo que dije antes, el rol no es historia, es importantísimo documentarse, da un mogollón de ideas, da coherencia, pero cuidado, rigor histórico no, porque entonces no sería divertido, creerlo. Sería muchas veces sería un rollo infumable que nadie querría estar ahí. Y voy a exagerar un poco, pero nadie quiere vivir una edad media donde mueras joven, tengas, si yo en caso soy mujer, me voy a dedicar a estar en mi casa, a tener 1000 hijos, trabajar en el campo, morir joven, eso no lo quiere nadie. Entonces, la documentación, genial. Luego ya, lo que están diciendo ellos, métele tu toque diferente, átalo a la literatura, al rol, a lo que quieras y demás. Y sobre un poco el inicio de la pregunta, ya enlazo aquí, yo en mi caso funciono más desde arriba, porque a mí me gusta mucho el tema de las religiones, de la mitología, entonces siempre me gusta tener un poco claro el mundo y luego llenarlo con cosas, pero yo creo que también es un poco de formación profesional, visión general para luego ir a lo particular. Pero bueno, es una visión igual de correcta que de lo particular a lo general. Todo depende también de lo que quieras contar, por decirlo de alguna manera. Que Rubén aquí hable un poquito más si quiere. No tengo mucho más que añadir. O sea, yo también sé de los que piensan de arriba abajo. Me gusta ese tipo de construcciones. Y quizás un poco por rebatir así un poco con Álvaro. A mí, por ejemplo, que un mundo tenga 5 lunas y que no tenga ninguna función ahí, en ese momento, es una semilla para el futuro. Es un germen que seguramente se aprovechará más adelante. Y que si tiene impacto en el que interactúa con él, bueno, yo hablo desde el rolero, claro, a lo mejor desde el punto de vista de un escritor, esto no funciona. Y ya quiero empezar desde este punto, ¿no? ¿Y por qué hay 5 lunas? Y la gente hace preguntas, y las preguntas son buenas. Y entonces hay que buscar respuestas.
Entonces, si a ti un día se te ocurre poner 5 lunas, lo que hay que ser es constante, que siempre haya 5 lunas. Y que si te preguntan por el nombre, esas 5 lunas, si se sabe su nombre, que lo tengan. Pero ya es bueno, porque empiezas a hacer preguntas y ya estás generando más mundo. Ujú. Y si a lo mejor no vuelve a salir ese tema, porque puede ser así, da igual. Hay 5 lunas. Ya en un momento fue relevante y ahora ya no es importante, pero está ahí. Pero por todo lo demás, hasta ahora señalado lo comparto también. Quizá en ese punto también puede ser interesante esos pequeños hilos que quedan sin punta, no por nada, sino porque al fin y al cabo siempre te ayudarán para crear semillas, para poder crear y autoinspirarte a ti mismo, de decir, la gente se hace preguntas, ¿cómo puedo seguir yo desarrollando este mundo? No sé, Sí, es quizás lo más rico, que la gente se haga preguntas. A veces el fan-made es una fuerza muy poderosa. Lo vemos en grandes franquicias porque son las que conocemos mundialmente, pero puede ser a pequeñas escalas. A mí una cosa que me calienta el corazoncito es cuando después de 5 o 6 meses jugando una partida de rol, alguien empieza a preguntar por un PNJ, que a lo mejor yo no le hice mucho caso en su momento y tenía una función de alguna función por ahí, y empiezan a lucubrar y a hacerlo un poquito más protagonista y a llamarlo. Yo no tenía pensado, pero de repente coge otra dimensión. Pero bueno, eso es ya quizás de una pregunta más adelante. Bueno, sí, De arriba abajo, entonces. de arriba abajo. ¿Y tú, Sirio? Yo creo que cuando hablamos de construcción de mundos, tendríamos que hacer un diagrama de flujo para ir descartando cosas, ¿no? Entonces, ¿estás construyendo mundos porque quieres comercializarlo? Eso es un estilo. ¿Lo quieres hacer para ti? Eso es otro distinto. ¿Es rol? Es otro estilo. ¿Va a ser una novela? Será otro estilo. Y luego, elijas el estilo que elijas, vas a tener que tendrás una curva inicial de dificultad que tiene que ver con con tu creatividad. Y tienes que descubrir esa creatividad. ¿Qué es lo que más te gusta? Porque vas a tener fragmentos de toda esta construcción de mundos que van a ser un horror y son necesarios y van a ser aburridos para ti. Entonces, si te gusta, ahí dio la clave Ainu, si te gusta la religión, empieza por religión. Si te gusta la sociedad, empieza por la sociedad. Por aquello por lo que te guste y te motive y te estimule. A mí, por ejemplo, Es que, ¿cómo? Dentro de este diagrama tienes distintos sistemas. Yo cuando escribo narrativa en literatura, soy escritor de brújula. Necesito no pensar en nada. Entonces, ¿desde dónde escribo? Desde los personajes. A mis personajes empiezan a ocurrirle cosas que igual ni salen en la novela porque lo que estoy haciendo es desarrollarlos. Y no les hago un test de 70 preguntas, ni no desarrollo nada. Empiezo directamente con narrativa. A los personajes les pasan cosas, sienten cosas, la propia narrativa les pregunta ¿de dónde viene? ¿A dónde vais? La sociedad a la que pertenecéis. Y a partir de ahí hay una construcción. Si no, yo me siento, pero es una sensación muy personal, que está demasiado planificado. Igual es una herencia rolera, está demasiado planificado, me le falta vida a esta construcción. Entonces, de brújula. ¿Qué pasa? Como escritor de brújula, dentro de unas cuantas sesiones tendré que mirar atrás y reescribir. ¿Por qué? Porque todos los datos de la construcción de la sociedad que vas desarrollando tienes que pasarlos al texto donde todo eso no existía. Entonces vas revisando un poco adelante y atrás. Es mi caso. Si estoy construyendo un mundo para una aventura, otra vez la perspectiva son los personajes. Pero si estoy construyendo un mundo para un juego, la perspectiva es la sociedad, ya no son los personajes. Entonces me centro en la sociedad. Y para poder ubicarla necesito cosas bases como, por ejemplo, ¿qué calendario tenemos? ¿Desde dónde comienza el calendario? Eso para mí es importantísimo. Necesito fijar un año cero y preguntarme por qué el año cero es el año cero. Y si este es el año cero, entonces ¿en qué año estamos? Y a partir del calendario, ahí empieza a meter mucha fragmentación. O sea, como herramienta de construcción, el calendario para mí es como súper esencial en mi estilo. Y después, todos ya continúo con sistemas de relaciones. Siempre ha sido importante para mí si existe una ciudad o un pueblo que produce y que consume. Y si produce algo, ¿con quién lo comercia? Y a partir de ahí establecer un montón de pequeñas relaciones, siempre con un sistema de lo que tengo enfocado. O sea, esto si es narrativa y se va a vender, o es narrativa que escribes por placer, pero quizás en algún día se vende y tal, siempre tengo esta sensación de lo que está fuera de cámara no existe. Pero debes transmitir la sensación de que hay algo fuera de cámara, aunque no exista. Entonces, si tú hablas de el comercio con los piratas berberiscos del oeste, ya existe.
pero desenfocadísimo. No va a haber protagonistas, piratas berberiscos. Pero algo, más referencias necesitas, desenfocadas como ese término. No vas a ponerte a desarrollar todos los piratas berberiscos que nunca van a aparecer en la historia. Entonces, este concepto de lo que está enfocado por la cámara, por la ficción, y lo que está desenfocado, que se queda medio fuera, me ha cambiado, te diría que la forma de construir por completo. Porque lo enfocado me requiere precisión y lo desenfocado no. Yo escribía mucho desde la perspectiva religiosa, pero hubo un momento en el que me di cuenta de que lo que estaba construyendo no eran mundos, eran mitologías para mi mundo. Y esta sensación me gustó mucho, porque era como, a ver, tenemos la mitología cristiana con el jardín del Edén, etcétera, etcétera. Y vamos a aislarla, ¿vale? Ni hablemos de cómo entronca con la sumeria o con la judía, porque, ¿sabes? O con la egipcia, porque vaya tela, qué mestizaje hay ahí, ¿no? Sí. Pero de lo que es a lo que vive el cristiano medio de hoy en día, hay una diferencia tan abismal que es que prácticamente no hay herencia. Entonces, si yo eso lo traslado a un mundo de juego, y yo hago una cosmogonía de la hostia con el herrero místico que está solitario y quiere construirlos con los huesos de la tierra, eso al final, ¿cómo lo voy a trasladar a la sociedad que adora a ese herrero? Claro. Tengo sensación de que ese traslado en la religión no va a ser real. Entonces prefiero hacerlo al revés. Prefiero establecer un mito con ritos y después pensar en los dioses que adoran. Claro, en ese aspecto quizás se enlaza un poquito con lo que ha dicho Álvaro al principio de cuando escribes está bien que tú escribas algo y enfoques una idea y crees un concepto, pero tampoco hace falta que te dediques a desarrollarlo tanto si no va a aparecer realmente. A mí No, sí me no gusta, tío. Claro. Yo Sí, estoy lo de acuerdo. siento. Yo estoy en contra de esta idea. La economía de preparación me mola si vas a vender el juego de rol, pero Ujú, si como en mi estilo creativo disfruto creando, ujú. entonces es como los piratas berberiscos. Si tengo tiempo, te voy a poner hasta la comida típica, tío. ¿Sabes? Aunque sea un papel que tenga por ahí suelto. O sea, voy a pensar en su gastronomía y en cómo arrancan los mejillones de los barcos para comerlos. Pero claro, eso comercialmente no vale para nada. Sí, Bueno, pero tienes la sensación y lo que tú dices, ¿no, Sirio? A ti te gusta, o sea, porque te sientes bien haciéndolo. Entonces, Claro. si no disfrutas creando, pues es lo que tienes que hacer, disfrutar. Si te da la gana desarrollar esa idea, aunque no vaya a aparecer en tu historia o en la aventura, pero a ti te gusta, porque te gusta y ya está, no le tienes que dar explicaciones a nadie, pues lo haces y ya está. Esa Muchas es la veces idea. también son elementos que pasan a vuelo de pájaro. Quiero decir, son cosas que se quedan para ti y lo que tiene realmente peso narrativo, pues es más, pones la lente más enfocada, como tú dices, en ese aspecto concreto. Mira, por ponerte un ejemplo mío, ¿no? En la novela hay un momento en el que se explica que una cultura que está basada en los franceses, ¿vale? Se daban de una manera concreta, bueno, esa parte creo que fue extirpada del texto final, pero bueno, se daban de una manera en una jofaina. Eso lo hacían los franceses en el siglo de oro. Claro, lo que pasa es que pues muy poca gente va a captar esa referencia. Es un gustazo que me doy yo mismo y paso por vuelo de pájaro. En A realidad, tope. claro. No Yo, sé por si se ejemplo, un acordaba mucho poco... Sí, de sí. Greg Stafford. No, 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 te he cortado, te he cortado. Luego digo. De Greg Stafford, que el creador de RuneQuest, que supongo que todos por lo menos os suena, y historiador, antropólogo, y básicamente tenía cientos de textos referidos a sus culturas hechas como si fueran estudios históricos reales y antropológicos reales, libros que de hecho se venden digitalmente y otros que no. Y ahora cuando falleció, heredó todo ese material a su mayor fan y seguidor, y él pensaba que iba a recibir en su casa una caja y recibió prácticamente una biblioteca entera de manuscritos, notas y cosas que decía, esto es increíble. O sea, Tengo que diseñó flipar. cerámica, que nunca va a salir en un juego de rol, con sus dibujos. Eso es una riqueza y un empaque bueno, yo soy muy fan y no hablo soy un fanboy, entonces no hablo con propiedad, pero a mí eso me apasiona muchísimo. Me apasiona. Ya, Sí. imagina que eres filólogo y que te flipan los idiomas como Tolkien y empiezas a construir tu mundo porque empiezas a hacer un lenguaje élfico. Y ni siquiera has escrito a los elfos, pero como a ti te flipa, pues te pones a escribir el lenguaje y luego ya el resto vendrá. Bueno, Sí. acabas de encadenarnos con la siguiente pregunta. Sí, estaba pensando. Porque claro, yo, aparte que soy de fiel defensora de que las lenguas están hechas para entenderse y que tienen que darse valor sea donde sea la lengua,
os quería preguntar un poco en esto. Yo me lo planteé en su momento, ahora os preguntaré más concisa, porque cuando empecé a trabajar con lo de Egipto, bueno, yo estoy estudiando jeroglíficos y traduciendo textos egipcios, entonces siempre me parece importante entender lo que la gente expresa. Y vosotros en vuestra creación de mundos, ¿cómo veis el tema de las lenguas? ¿Para vosotros es importante y enriquece? ¿Veis que no y tiráis más por una especie de común como un D&D y demás? ¿Creéis que es fácil crearlas? ¿O preferís plurilingüidad? O, bueno, plurilingües, monolingües vuestros mundos. Contadme un poco por ahí la cosa. Pues empiezo yo si queréis. Como todo, depende lo que quieras hacer, ¿vale? Si quieres hacer un mundo que sea un poco realista, no te queda más remedio que meter varias lenguas. Aunque no las desarrolles, aunque no hagas un sistema de lenguas o crees tu propio idioma. Pero siendo realistas, en cualquier mundo, cuando las sociedades se van dividiendo, los países se van formando, pues la sociedad va formando su propia lengua y la lengua es un ser vivo que va evolucionando. Entonces, lógicamente, en un mundo tiene que haber diferentes idiomas. Ahora bien, si para ti, porque te resulta más sencillo para la historia, porque no tienes tiempo, porque simplemente crees que va a ser complicar al lector o al jugador, pues puedes decir que hay un idioma común, ¿vale? Y ya está. Y luego que el resto hablan su propio idioma. En una partida de rol, por ejemplo, si tienes a dos jugadores que son elfos, simplemente pues con decir que esos personajes están hablando en su propio idioma élfico y otro jugador que no sabe élfico no los entiende, pues ya está. Los jugadores no tienen por qué saber hablar un élfico perfecto para interpretarlos, ¿no? Pero bueno, para no enrollarme mucho, luego a la hora de crear estas lenguas o estos idiomas, yo personalmente creo que le da mucha vida a un mundo, el hacer la creación de una lengua o basarte en una lengua para crearla. ¿Por qué? Porque demuestras que si tú, por ejemplo, estás hablando de una raza que tiene influencia en la historia o han encontrado unos escritos que está en un idioma antiguo, en jeroglífico, por ejemplo, en egipcio o en otro, cualquier idioma que pertenezca a tu mundo, si tú le has dedicado un tiempo a crear ese idioma, aunque no sea un idioma 100% perfecto, una simbología, y se lo plasmas al lector o al jugador, va a flipar, va a decir, esta persona le ha metido una currada y le va a meter más en la historia, ¿vale? Pero también hay que decir que no todos los que creamos mundos somos filólogos, o sea, yo no soy filólogo, entonces yo no sé crear un idioma a partir de cero, no sé crear un idioma que no tenga huecos, que no tenga problemas, pero sí que puedo decir, bueno, pues partiendo de esta semilla o de esta cosa, puedo crear un idioma y eso al lector le va a gustar al final. Es mi opinión. Y ya con esto paso la pelota. Ángel, cuéntanos. Yo tampoco soy lingüista, como Tolkien. Y claro, esto lleva a lo que Sirio dijo en un principio, ¿no? De que parte todo de algo que he leído antes, de algo que yo conocía, incluso cuando creo que lo que hago es original, puede que haya una fuente que no reconozca. Mira, yo soy psicólogo, entonces yo pongo lo que tengo en la mochila de la vida, ¿no? En lo que soy especialista o en lo que he leído y en las obras en las que me he imbuido, ¿no? A lo largo de mi vida. Entonces, claro, con el tema de las lenguas, yo no puedo hacer mucho. Claro, yo es que cuento con una ventaja, y es que por ahora, la ventaja con la que cuento es que en el mundo que yo he creado, pues se basa en un entorno cerrado, etnocentrista, del que no se puede salir, y eso implica que hay pocas conexiones culturales, porque es una analogía de España lo que yo he hecho, ¿no? Claro, pues eso me permite pues no pringarme demasiado con este tema. Sin embargo, sí hay algo que puedo decir, y es que yo introduzco el tema de la germanía, el lenguaje de germanía, que es una especie de dialecto, ¿no? Sí, no es un dialecto, pero vamos a decir que no me atrevería a decir que es un dialecto, pero es una especie de dialecto que se hablaba entre la carda, ¿no? Del siglo de oro, entre la gente de los estratos más humildes, ¿no? Del tercer estado. Y lo único que hago es colocar términos que existían
en el siglo de oro y colocarlos como, bueno, pues en la pragmática habitual de los habitantes de mi mundo. Hay una cosa también que hice con el tema de las lenguas, pero claro, esos son recursos que no los he inventado yo, que ya lo han hecho. Y es con el tema de los nombres, que es una cosa que siempre me ha irritado en los mundos de fantasía. Yo pido perdón, pero es que me ha irritado mucho que se pongan nombres con millones de consonantes impronunciables, porque es que además que no los memorizo bien. Claro, y al final Claro, acabas desarrollándote tú su propia pronunciación. Claro, el desarrollo y entonces eso me irrita cuando lo leo, ¿no? Pero claro, a la hora de escribir, llamar John, que es como John Nieve, ¿no? Tiene sentido cuando los lectores van a estar al otro lado del charco, en Estados Unidos. Tiene sentido entre comillas, porque luego John es un nombre que conocemos todo el mundo, ¿no? Entonces yo tampoco quería llamar Paco a un chico, porque Paco suena hortera para un mundo de fantasía. Entonces, claro, ¿Te imaginas que Frodo se hubiera llamado Paco? tela. Bolsón, oye, Entonces yo me puse a cavilar, ¿no? Ahí estuve yo pues cavilando bastante con el tema de cómo confeccionar nombres, ¿no? Y tiré de etimología directamente. Y dije, bueno, aquí en nuestra cultura existe un apellido que se llama, que es Expósito. Expósito es una palabra, realmente. O Olmedo, que yo me apellido Olmedo, viene de Olmo. Eso quiere decir que los nombres significan cosas. Entonces, pues me puse a cavilar y creé una raíz etimológica, ¿m? Que utilizo para muchos nombres. Y en vez de Aguilar, pues puse Aguilente. Un tipo se llama Aguilente, Relente, Caminantes, es otro apellido. Es decir, creé una serie de palabras que en realidad son rimbombantes, que son... Es decir, cogí términos, sustantivos, sobre todo sustantivos del castellano, y les di una vuelta de hoja más. Entonces, como que son un poco más rimbombantes. Hasta ahí es donde yo puedo llegar, claro, porque yo no soy lingüista como Tolkien. Entonces yo lo que me he basado es en añadir muchos conceptos psicológicos en lo que he creado. Entonces, claro, con el tema este de la lingüística, con el tema de los idiomas, ¿no? Que todos hemos visto en los libros de fantasía que en cursiva te ponen unas frases ilegibles, ¿no? Hasta ahí no llego porque no es que no llegue, ni me atrevo ni llego. Ni me atrevo ni llego. Entonces, claro, cada uno pone lo que tiene, ¿no? En la mochila de la vida y en lo que ha leído pretéritabamente. Rube, ¿tú qué le das? bueno, yo tampoco soy lingüista. Ni tampoco. Pero bueno, siempre me he hecho preguntas. Y o me han hecho preguntas o hemos intentado buscar una respuesta. Una de las cosas que desde las primeras partidas que hemos jugado de Dungeons and Dragons, o incluso la llamada de Cthulhu, ¿veis? Zulu, ¿Ves como palabras impronunciables? Cthulhu oficialmente. Entonces, una de las cosas que siempre nos ha dado rabia ha sido el común es como el castellano, lo ponía en el manual de DA de ID2, y el resto de idiomas, sabe Dios. ¿Y qué era el resto de idiomas para los usuarios de estos mundos? Digamos, pruebas. ¿Qué es tener alemán en la llamada de Cthulhu? Una prueba. No es realmente un idioma. Es un desafío de una lista más. Y si tienes la suerte de que con quien juegas pues ponga acentos y se aprende algunas palabras para soltarla en medio de la partida, eso ya es una cosa que enriquece mucho el mundo. Y a partir de ahí empecé a darme cuenta de estos detalles. Y entonces, ahora, con mucho tiempo después, cada vez que me siento a escribir, bueno, yo tengo un montonazo de papeles por todos lados que demuestran que yo soy muy desordenado el caos. y tengo cientos de pestañas abiertas a la vez. Doy toc a todos mis amigos, me dicen que me voy a cargar la RAM de pero siempre hay pestañas buscando cosas. Y las cosas que busco muchas veces, en verdad estoy intentando enlazar con vosotros, pero a veces no soy capaz, pero esa es mi intención, ¿no?
muchas veces cuando acabo buscando, acabo informándome sobre idiomas, intento hacerme mi lista, coger los nombres típicos de una región, aunque luego los modifique, como bien ha señalado Ángel, porque eso da viveza, da riqueza y da credibilidad. Eh, Ujú. bueno, yo no quiero juzgar a nadie, esto no es no es lo que quiero decir, pero quiero dar el ejemplo, ¿no? Bueno, entonces lo estoy haciendo, perdón. Quiero decir que, por ejemplo, he visto partidas o mundos basados en, ¿no? Esto es un poquito más amateur, no estamos hablando de algo ya tan desarrollado. Basados en, pues, no sé, poner Francia. Y de repente veo que nadie es francés, nadie tiene nombre típicamente francés, nadie hace referencia a la cultura. Y entonces empiezo a decir, jo, es que estáis perdiendo ahí algo que podíais haberlo buscando en Francia, buscando un par de palabritas solo. No hace falta tampoco ser exhaustivo. Pero bueno, eso ya es una opinión mía también, ¿eh? Y me estoy metiendo en un charco que igual no viene tampoco tanto a cuento, pero es un poquito para ilustrar lo que quiero decir. Con un poquito de trabajo, como dice Ángel, ya se puede uno ir al paso, pasar como un pájaro por encima y demás. Ahí. No, bueno, yo os por la pregunta, pero bueno, yo, si queréis, os doy mi opinión, que es que esas cosas enriquecen, pero está claro, hombre, no sé si hay aquí un lingüista, yo no lo soy, o sea, lo de los jeroglíficos es algo a mayores para estudiar el Antiguo Egipto porque te ayuda, punto, no soy yo una gran experta, y hacer una lengua de cero como Tolkien, puede Tolkien y 4 más. Eso lo dejo fuera, pero sí que me gusta hacer referencia a que haya más elementos, porque si es un mundo sobre todo grande, tiene que tener partes y el lenguaje es parte de cada zona, no es, todos hablamos común, ya está. Creo que pierde su esencia, pero está claro que cuando juegas una partida de rol hay que entenderse. O escribes una novela, hombre, puede que A no entienda a B, pero el que lo va a leer tiene que entender lo que está leyendo, no sé si me explico. Si tú pones un párrafo en alemán y el lector no sabe alemán, dirá, muy bien, todo para ti. Una prueba, un desafío. Ya, pero bueno, esto es ya, pero no el lector, me refiero ya, pues tienes una mecánica para. Entonces creo que puede dar riqueza al mundo. Sí, cuéntanos. Hostia, es un tema que me flipa. Vale, el tema de los idiomas. Y me he rayado mucho con él porque, pues, igual que Ángel, ¿no? Me parece muy, muy molón, muy importante. Hay que conocer los límites propios Ujú. y saber hasta dónde te quieres complicar la vida. ¿Por qué? Porque podemos ser de tamaños y de distribuciones, ¿no? En nuestro planeta tenemos 7.000 idiomas. En nuestro planeta. ¿Cómo de grande es tu planeta? En nuestro planeta solo hay humanos. ¿Y en el tuyo cuántas razas hay? Puedes fliparte haciendo idiomas. Aparte tampoco vas a hacer una ramificación, ¿no? ¿Cuántos idiomas salen del latín? ¿Cuántos de las lenguas semíticas? O sea, ¿y en tu mundo? ¿Hasta qué punto? Sin embargo, hay una experiencia que mola mucho con los idiomas, que es la de la proximidad. Es decir, ¿qué tuvo que hacer la primera exploradora que saliendo de Inglaterra quiso meterse en lo más profundo de la península arábica y contactar con pueblos y con etnias que no habían visto nunca un occidental? Y esa mujer era capaz de tener traductores como acompañantes que eran capaces de encontrar los dialectos, las similitudes y pasar por encima de esos obstáculos. Vale, esa experiencia mola mucho para tu mundo. A mí me mola. Si te mola esa experiencia de tener que tener un traductor, ahora imagínate tus aventuras típicas, ¿no? De exploración o lo que tú quieras, que aparte de luchar, defiende al traductor, porque como se te mola el traductor, estás jodido. Ujú. Y protégelo y tal, ¿no? Entonces, este punto de que haya idiomas troncales, y también depende de la época, ¿no? Pues como decía Ángel, tú imagínate que tienes un imperio como el español en el siglo XV. Hostia, pues puedes hablar español en muchas partes del mundo. O que tienes algo tan extendido como la iglesia cristiana. Bueno, pues puedes hablar latín en muchos países del mundo hoy en día. Solo tienes que buscar al cura. Y bueno, ya a partir de ahí pues te vas comunicando. Entonces, ¿cuánta gente habla chino? ¿Cuánta gente habla indio? Hostia, depende mucho de cómo quieras construir tu mundo y las sociedades. Está claro que va a haber un idioma humano y va a haber un idioma elfo. ¿Hasta qué punto quieres subdividir el idioma humano? Ahora imagínate como ponías en el ejemplo de Juego de Tronos, ¿no? En el Juego de Tronos antes había una raza, una etnia, ¿no? Que eran los... ¿Cómo se llamaban? Estos los de los dragones, básicamente. No me acuerdo. Da igual, los que eran capaces de... Ahí está, Valirio. Los Targaryen. los Targaryen con un idioma. Y podíamos ponerle una dificultad a ese idioma perdido
semejante y ponerlos en plan, no, ese idioma no se puede pronunciar. ¿Somos conscientes de lo que tardó Champollion en descifrar la piedra de Rosetta, los huevos? Que perdió la vida en notas después de que mucha gente pues prácticamente le consumió descifrar eso. Entonces es como, hostias, y lo hizo, lo logró, porque había una competición tan fuerte entre lingüistas, que es que si en esa competición específica de una universidad para intentar traducirlo, no tendría sentido. Entonces, y nosotros muchas veces tira por idiomas. Y ya está. Y traduces la puerta y es como, hostia, pero este no era el antiguo idioma secreto de los enanos. Entonces, ¿qué riqueza quieres meter? ¿Hasta dónde te quieres complicar? En el idioma original judío, en el idioma hebreo, en el hibrit, Ujú. no existían vocales. Tienes 22 consonantes. Se lee de derecha a izquierda. Peña, te puedes complicar un huevo. O sea, no me digas que el élfico es más complicado que el hebreo. Porque probablemente no. Yo, francamente, Entonces, con el sirio no entiendo esas lenguas, las afroasiáticas casi todas son, el egipcio también, que no tienen vocales. No, lo entiendo. Tiene es que ser. alucinante. Te revienta el cerebro cuando lo ves. Es súper. Y luego, no tienen vocales y las puedes convertir en números. Ya está, me mataste. O sea, Bueno, tu idioma tiene. el Tengwar creo que tampoco tiene vocales, es de Tolkien. El Es una Tengwar, pasada. bueno, lo que son el sistema de silábico que tiene, ¿no? No es Sí. silábico. Es que las vocales son puntuaciones encima de las Sí, consonantes. sí, sí. Ay, Mm. hostia, qué caña. No lo Sí, sabía, sí. tío. Me acaba de recordar. Es un puntazo. Entonces tienes idiomas secretos, ¿no? Porque tú tienes una frase sin vocales y o sabes dónde van las vocales o no puedes pronunciar la frase. Ujú. ¡Wow! Sí. Puedes hacer auténticas locuras. El idioma de los sigilos este medieval, que era el que empleaban en geología, que no tiene pronunciación y es un idioma. El idioma de los nudos que utilizaban los antiguos aztecas. El... Venga, peña. El quechua, la aymara. Ah, ¿hasta dónde te quieres complicar? Depende Riqueza. mucho de tu experiencia, ¿no? Riqueza te da, desde luego. Yo creo que no puedes hacer un mundo que quieras con esta que transmitía antes Ángel, ¿no? Esta, que tenga esa profundidad y te pueda transportar ese mundo y que todos hablen el mismo idioma. Para mí es incompatible 100%. Pero tampoco te vas a poner a construir idiomas. Ya. Ya. Es que hay que saber y si tienes ganas y si ves que es necesario, claro, a lo mejor. Claro. Bueno, pues si tal vez voy a hacer la otra pregunta que tengo pensada. Esto es una pregunta muy personal y que es un poco ida de olla, pero como es un tema que a mí me apasiona, pues ¿cómo lo veis vosotros? Que es el tema del mundo funerario. ¿Creéis que es importante definirlo y tenerlo presente cuando hacéis un mundo? Cosas como la muerte, el más allá, los ritos funerarios. ¿Cómo veis esa parte? Porque hay gente que lo omite o no se habla de ello y para mí personalmente es importante. Entonces, quiero vuestra opinión. Bueno, pero tú lo preguntas porque en el mundo egipcio era muy importante, yo Sí, creo. porque yo conozco mucho tiempo el mundo funerario, muchas culturas, siempre me ha gustado mucho y creo que no se Sí. le da muchas veces la importancia que tiene porque los ritos y el enterramiento de la gente te dicen mucho de ese pueblo, más de lo que la gente se Ujú, piensa. Te da sus cosas de su día a día, aunque parezca que no. ujú. Entonces, yo por eso lo Pues pregunto, es mi tema. Esta pregunta enmarca Ainu totalmente, ¿eh? No, no. Por siempre. Si no, no venía. Sí. Literal. me gusta la pregunta por una parte porque nunca me la habían planteado, yo tampoco me la había planteado, y por otra porque creo que tiene mucha riqueza. Yo, por ejemplo, esto lo comenté creo en la entrevista con vosotros, Manu. Ujú. Yo tengo estudios de teología, ¿vale? Sobre todo basada en el Antiguo Testamento. Entonces, en mi libro, en Eón, sobre todo en las sociedades primigenias, en lo que podríamos denominar los elfos de mi mundo, están muy basados en las culturas judías y sumerias antiguas. Entonces, una cultura en la cual tenga deidades y que no tengas unos ritos funerarios unidos a esas deidades, no tiene mucho sentido en el aspecto de que sociológicamente los ritos funerarios están vinculados precisamente a la adoración de esas deidades, sobre todo a ese vínculo, a ese viaje al más allá. Entonces, tiene sentido, como hemos dicho en el resto de preguntas, pues en el aspecto de que depende cuánto de importante quieras sumergir a tus lectores o a tus personajes en esa mitología, ¿no? O en esas ideas que tú quieras plasmar. Por ejemplo, si tú tienes un personaje y quieres que los lectores o los jugadores profundicen en lo que es el más allá de tu mundo,
en cómo se hacen esos ritos religiosos, la religión al final que has desarrollado, es muy importante, yo creo, porque eso le da pinceladas, puntos, semillas que puedes desarrollar luego posteriormente. Y sí que es cierto, como has comentado, que hay, porque, o sea, nunca me habían ni planteado esta pregunta ni me la había planteado yo, y es que hay mucha gente que la omite totalmente, o sea, se muere un personaje, lo entierran y con otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que es importante. Es que no sé qué más matizar exactamente. Por ejemplo, en un poquito con los ritos egipcios, ¿no? Que tú, pues tú seguro que sabes más que yo, aunque yo he estudiado, tengo algunas pinceladas, ¿no? De historias de enterramientos egipcios, he leído bastante, he podido tener conversaciones con gente, con egiptólogos bastante buenos. Entonces, el sentido de las religiones en el enterramiento es totalmente primordial, porque es como tú estás preparando a ese muerto o a esa persona para la otra vida. Entonces le da una ambientación colosal. Si tú quieres, estás haciendo un mundo y quieres hacer esa sociedad que sea importante, impactante para el jugador y está en torno a esa religión, tienes que desarrollarlo. O sea, yo creo que es un poco en ese sentido primordial. Y por eso precisamente donde quieras poner el foco. Entonces, bueno, un poquito eso. Ángel, A mí la pregunta me ha resultado muy interesante, porque además que estoy de acuerdo con Ainu, con lo que el tema este de que dice bastante de las sociedades, bueno, entroncándolo con lo que acabas de decir tú, ¿no, Álvaro? Que el tema este de enterrar los muertos, quemarlos, si los enterramos lo estamos preparando, los rituales en nuestra vida diaria son importantes y marca muchos visos culturales de la sociedad. Por lo que a mí respecta, yo le doy un plus de atención a eso. Bueno, no es que ponga la lente específicamente en ello, pero sí sobre todo si vas a hacer algo en lo que la religión tiene una fuerte presencia, como es en el caso, por ejemplo, de mi novela. Me he reído antes cuando he dicho la pregunta, Ainu, porque no es por la novela, es por el tema de Kingsmouth, porque os voy a adelantar algo, y es que al final en los apéndices hay una tabla aleatoria de profanación de cadáveres del gran cementerio de Kingsmouth. Ya, ya. Así que ya, bueno, os podéis imaginar la importancia que tiene el tema luctuoso, ¿no? En la ambientación de Kingsmouth. es En importante el, enterrar los muertos, pero más importante profanarlos. uf, lo pueden imaginar. Más que nada porque la magia está fuertemente ligada al tema de la muerte y tal. Ahora, prácticamente toda la magia se podría decir que es nigromántica, entre comillas. No es nigromántica, ¿no? Pero... eh, Claro, porque sí, yo, dime, perdona. yo estaba asustado, digo, porque se han dedicado a crear una tabla para profanación de tumbas. Porque son más necesarios Claro, claro, sí, sí tiene sentido en el trasfondo, sí, pero digo, ¿así de gratis? No No, entiendo. no es de gratis, no es de gratis. Guapo. Era preceptivo, sí, sí. Claro. En fin, sí, no, el tema todo esto que circunda a los ritos funerarios y estoy muy de acuerdo con Ainu. Es una, bueno, esto es como todo, ¿no? Lo que dijimos en un principio. No pongas nada si no está justificado en la historia y no tiene un porqué específico en la atmósfera, en el tono, en la trama, si no va a servir de algo, ¿no? O quieres ponlo de una manera como se ha puesto de moda decir esto de vuelo de pájaro, ¿no? Y lo miras por encima como algo anecdótico, pero como las lenguas o cualquier otro elemento que quieras meter en tu mundo, pues esto puede arrojar mucha luz acerca de la sociedad en concreto. Es que, es que el tema de los muertos y de cómo trata la sociedad del tema de la muerte es muy potente a la hora de definir sociedades, ¿no? Rube, ¿tú tienes algo que aportar ahí o estás de acuerdo con...? Estoy de acuerdo en todo. Yo solo decir que la muerte está siempre presente en nosotros, somos conscientes de ella. La frase morimos cada segundo que pasa. Eh, la muerte es uno de los recursos, si no el recurso más poderoso, la muerte o el fin, como querráis acotarlo,
¿no? Que podemos tener y manejar. No hay nada más definitivo que eso y más inevitable. Por mucho que juguemos a veces con inmortales, al final lo que a los inmortales les mueve es el que algo les pueda dañar y los pueda dejar de ser inmortales. Yo descubrí que la frase, siendo muy, muy chiquito, con Drácula entre las manos, la muerte viaja deprisa, me obsesionó un poco. Estuve mucho tiempo con esa frase en la cabeza, la muerte viaja deprisa, los muertos. Y bueno, no me quito, o sea, todos, yo creo que me conozca medianamente sabe que me encantan este tipo de universos más oscuros, pero no hace falta irse a cualquier universo más luminoso, la muerte está presente. Y entonces para mí era incluso las mecánicas, si vamos a una partida de rol, al final las mecánicas también nos matan. Y en algunos juegos más que en otros, pero es así. De alguna forma dejamos de estar en la partida. Entonces sí que siempre he tenido un poco de obsesión morbosa por ese tema. Me encantan los egipcios. Bueno, es algo que me unió con Ainu por el mundo funerario, pero también me gusta la idea del mundo funerario romano, el recuerdo, o sea, qué pervive después de la muerte, las máscaras. Memento Mori. La damnatio memoria, que te borren tu nombre y tu De la historia. existencia. Es como una segunda muerte por encima de la primera muerte. De hecho, bueno, pues, algo también vamos a tener con el tema de Egipto. Ahí también va a haber algo de Damnatio. Va a haber algo de Damnatio Importante, quiero decir. Y libros del inframundo egipcio, el viaje de Ra, eso también va a estar reflejado. Y es algo como, bueno, como la sociedad lo va a interpretar la muerte, es el fin, es aún no, bueno, eso es algo que todos ya conocemos, ¿no? Es ahondar en un concepto que tenemos muy masticado, pero que a veces es bueno recordar que es un concepto que está ahí, aunque no queramos. Eso es por lo que finalizo. A mí me mola mucho el tema. Además me gusta mucho porque en nuestro mundo tenemos una diversidad fantástica para poder resignificar los ritos y colocarlos donde queramos. Yo creo que otra vez hay un diagrama de flujo que para mí crea un dilema fundamental. Y es, ¿los dioses existen en tu mundo? Ese es sí o no. En el sí después, pero la gente lo sabe. O sea, ¿son conscientes de que existen? ¿O es una creencia como en el nuestro, que tú puedes adorar, pero no hay milagros? Aquí no baja un ángel a transmitirte y te dice, escribe este libro que te voy a dictar. Por favor, métete en la cueva y escribe el libro. Eso le pasa a una persona. No es multitudinario el evento. No obstante, en Dungeons and Dragons, tú hablas con tu dios. Hablas con tu puto dios. Eso está como poco resignificado. Tu dios te dice, sí, toma el poder, haz el conjuro. O sea, tú tienes un testimonio directo de que la muerte te va a llevar a otro lugar. Y esto le da un valor a la vida espectacular. Es como, tío, que te has garantizado el cielo. Tira para adelante con tu misión. Entonces, no temas a la muerte porque sabes, tienes la certeza de que tras la muerte hay otra cosa. Y eso tendría que impactar a los personajes de una forma que no impacta. Prácticamente nunca. Tendría que convertirnos de algún modo en fanáticos con una comprensión humana de lo que ocurre. Y en la literatura debería pasar igual. Es decir, los personajes que saben que Dios existe porque o están pirados o tienen una certeza. Si eso pasa en toda la sociedad, ni te lo imaginas. Y luego nosotros tenemos ritos alucinantes. Los Parsis tienen las torres del silencio, donde depositan a los cadáveres de sus familiares para que se consuman por las inclemencias de los buitres. Entonces, claro, mételo en tu ciudad de fantasía. La torre del silencio está en mitad de la ciudad. Entonces, un buitre se va volando y se lleva un trozo de brazo. Se le cae una mano. ¿Dónde cae? En la calle. Pof. Le da un significado a la sociedad muy potente. Los dogones de Mali, cuando muere uno de su tribu, hay tambores, campanas, se hace una celebración, un rito, se despide al cadáver y el cadáver se lleva a una cueva, que es una fosa común. En el Tíbet, en los ritos de las estrellas, delante de los familiares se fragmentan los cuerpos y después se entregan. ¿Por qué tiene estos ritos funerarios que parecen tan poco ricos comparados con los 4 vasos cánopes egipcios y todo el ritual de apertura de la boca? Y es como, hostia, aparte de ser caros, son como muy complejos litúrgicamente, ¿no? Muy enriquecidos. ¿A qué se debe esta complejidad? Eso tú te lo tienes que plantear en tu mundo. Si estás construyendo un mundo donde cada X tiempo baja un ángel, baja un dios, hay un emisario divino, hostia, la percepción de la muerte y de la vida es muy,
es muy real, no cabe duda de que hay algo detrás, ¿no? Que te estás planteando un mundo donde hay 7 razas y cada raza tiene un cielo y todos los cielos son reales y hay guerras religiosas a la vez que hay guerras en la tierra y los cielos están en guerra a la vez que te estás planteando un mundo que no te ofrece la típica dicotomía bien-mal. Entonces es muy distinto. Muy distinto. Tú puedes ser un humano y adorar a los dioses de los elfos. Y si es así, ¿qué pasa? ¿Son racistas en el cielo de los elfos? ¿Te van a permitir entrar si adoras a sus dioses? ¿Tienes que nacer en una familia para...? Te ofrece una cantidad de preguntas tan vasta y solo partes de los ritos funerarios. Yo creo que mola mogollón. Mogollón, ¿no? Entonces, si en tu sociedad o en tu mundo el cuerpo deja de ser importante al estilo tibetano o al estilo nepalí y tu compañero muere y se convierte directamente en un cuerpo sin vida que ya no tiene nada que ver con él y puede seguir caminando como tantas veces hacemos en partida. Es como, ya no lo va a necesitar, voy a quitarle los anillos y sigo caminando tan tranquilo, ni lo entierro, joder. Entonces no pasa nada. Pues tiene un sentido. Pero si no tiene que haber algún rito, ¿no? De despedida. Tiene que molar ese rito, tiene que impactar. Tiene que estar en la sociedad, no me jodas. Y tienes que construirlo. Y yo creo que para construirlo es lo que decía antes Ángel, documenta. Documéntate a full, mira los ritos que hay, flípalo con los ritos del mundo. Flípalo porque lo vas a flipar, porque mira que somos complicados los seres humanos. Y ahora coge el rito que más te flipe y lo transportas. Y este rito ya no es humano, es de los elfos Waxel del bosque no sé dónde. Y punto. Bueno, no, me han chivado por el pinganillo que esto está siendo la hostia, pero nos estamos explayando muchísimo y eso me congratula un montón, ¿eh? Que lo sepáis. Tengo que aligerar algunas preguntas, ¿no? Ahora me toca preguntar a mí. Y bueno, he detectado claramente que hay una brecha, ni un bando, quizás sean palabras que no peguen realmente con el concepto que quiero decir, entre voy a escribir para una novela o voy a escribir para una mesa donde va a haber donde se va a interactuar, ¿no? Entonces ya dejando eso que sabemos que existe por la conversación que hemos tenido desde el principio, vamos a pasar digamos, a mi siguiente pregunta y es ya puramente rolera. ¿Qué grado de libertad creéis que es aceptable o creéis, bueno, aceptable tampoco quiero decir, pero creéis que es bueno que en vuestras partidas los jugadores o otros directores de juego que jueguen alrededor de vuestra propia creación tengan libertad para obviar, cambiar o crear contenido que directamente influya en el mundo y dejéis de ser un poquito menos autores y dejéis más autoría a los demás? Empieza Álvaro, tío. Pues, a ver, yo personalmente, esto es una apreciación mía porque yo he visto partidas con personas o he jugado con personas que piensan diferente. Yo personalmente he dirigido partidas basadas en mi mundo de ON. Nos propusimos pues lanzar una mini aventura para que la gente pues jugara y conociera más de mi mundo. Entonces, a mí personalmente es súper enriquecedor que los personajes quieran poner sus propias ideas, los jugadores, vaya, a través de los personajes y aporten ideas y modificar luego un poco el mundo en base a esas ideas. ¿Por qué? Porque me parece, yo he creado un mundo, ¿vale? Sí, pero a mí ese mundo me gusta que lo disfruten el resto de personas, porque si yo quiero crear un mundo para quedármelo yo y disfrutar yo y ser aquí yo, pues no me merece la pena. O sea, a mí me gusta compartirlo y vivirlo y disfrutarlo con otras personas. Entonces, lo que sí se puede tener, ¿no? Como director de juego o como creador de este mundo, es quizá unos pilares básicos inamovibles, ¿no? Unas reglas básicas que digas, vale, esto no se puede tocar porque si no, son los pilares que sostienen el mundo y puede venir abajo. Es decir, si tú has creado un mundo en el que es monoteísta, tienes una deidad y tus jugadores dicen, no, pues es que quiero que haya más deidades. Vale, pero es que si hacemos eso ya no se sostiene todo lo demás. Podemos darle una vuelta, un cambio y decir, vale, no va a haber otra deidad suprema, pero sí que puede haber un semidios, por ejemplo, con mucho poder y puede hacer lo que tú creas que quiere hacer en ese aspecto. Entonces, es darle un poco rienda suelta a los jugadores, a las personas, para que puedan modificar en cierta medida tu mundo y que disfruten y tú disfrutes de esa forma. Entonces, ayuda todo un poco a crecer.
Como experiencia personal, como os digo, la partida esta que hemos jugado, que hemos retransmitido, pues había personajes de varias razas. Entonces, uno de ellos, en este caso Antía, una Goldran, pues quería hacer unos tipos de hechizos que en principio yo no había esperado que la raza de los Agoldrans, que es una raza vinculada al fuego, realizara. Pero dije, bueno, ¿y por qué no? Vamos a darle la vuelta, que tu personaje haga este tipo de invocaciones, que pueda invocar animales, ¿vale? O animales oscuros o animales como ese personaje quiera. ¿Por qué? Porque le puede dar una profundidad al personaje, le podemos dar un punto de vista diferente a la raza y el mundo sigue creciendo. Es decir, al final tú le das una rueda a ese personaje, a ese jugador, para que el mundo siga avanzando y moviéndose. Entonces, desde mi punto de vista, la respuesta escueta sería que sí, que a los personajes les dejaría cierta rienda para modificar el mundo, pero, siempre hay un pero, manteniendo unos pilares básicos para que no se distorsione por completo el mundo. Ángel. Soy de la concepción de que hay que dejar libre albedrío. Es verdad que hay una serie de pilares que protegen la coherencia interna de la obra, ¿no? Em, pero esto es como todo. Si los jugadores se sienten a gusto modificando cosas esenciales de la ambientación, elementos que puedan sólidos, que están muy bien construidos dentro del capítulo de ambientación, si quieren modificarlos y darles otra explicación, mientras sea coherente y no rompa esa coherencia interna, o bueno, o sí, o que hagan lo que quieran, ¿no? En la mesa, ¿no? Por poner ejemplos, en Kingsmouth los dioses no se saben si son reales o no, o el poder se sustrae de otro lugar. Aunque sean las reglas de D&D y haya un panteón, ¿quién te dice que ese panteón sean realmente, o sea, sean los dioses? Porque claro, hay dos concepciones neoseológicas en Kingsmouth. Algunos creen que los dioses son los antiguos dioses, pero otros creen que no, que el poder emana de unos dioses cetónicos, ¿no? Más primigenios. Después tenemos el tema de un bosque, en mi ambientación de que avanza día tras día, es un bosque colosal del tamaño del bosque negro, de la cosmogonía de Tolkien, que va avanzando como una enfermedad sobre la Tierra. Yo he llamado el núcleo de ese bosque Shub-Niggurath, pero Así discretamente. así discretamente, pero claro, ese es el nombre, ese es el nombre que le dan los habitantes porque claro, esto es como, bueno, ¿y por qué Shub-Niggurath no ha podido viajar como dios exterior a otro planeta o a otra dimensión, ¿no? Pero claro, ¿es Shub-Niggurath o es la cabra negra con su millar de retoños o es otra cosa que te quieras inventar? Hay que dejar la puerta abierta a la imaginación y que la gente ponga lo que quiera. Hay de hecho un primigenio que cayó desde los cielos, reventó una montaña y ese lugar nadie se acerca. ¿Y quién está ahí? Todavía hay algo, queda algo de lo que era ese primigenio, está enterrado, nadie se atreve, nadie va a ese lugar, ¿no? Entonces, claro, hay que poner una serie de incógnitas. Yo creo que las incógnitas en los juegos de rol, en la ambientación, creo que creo que hay que dejar esa puerta de la imaginación abierta para que todo el mundo construya lo que quiera en su mesa de juego. De la concepción esa, la concepción de que, mira, aquí te presento este manual, te presento esta ambientación, ¿vale? Construida. Esto está con su coherencia interna, como he dicho. Luego ya tú, pues, quieres meterle el tono adecuado a tu historia, a tu mesa de juego, porque claro, es un tono crudo también. Eso también hay que verlo. Eso es otro de los elementos del juego. Tono bastante crudo. Modúlalo como tú quieras. Modúlalo como tú quieras, con la crudeza que tú quieras meterle, con el tono adecuado a tu mesa de juego. Te digo como el tono, la ambientación, los elementos de la historia, la geografía, las culturas. Mete las culturas que te dé la gana. Estas son las 10 culturas que te doy yo. Ya, tú metes lo que tú quieres. En fin, soy de la concepción de dejar libre albedrío a los jugadores y al director de juego, o a la directora de juego. Rubén, ¿tú qué opinas?
Mira, yo voy a ser retorcido y voy a contestar como buen gallego con otra pregunta. Que no es gallego, ¿eh? ¿Cómo que? Que no, eres andaluz. Ah. Bueno, no me voy a enfadar aquí en directo. Luego Eh, hablamos cuando vayamos a casa. a ver, quiero enfocarlo bien, ¿no? Porque voy a aprovechar y voy a comentar una pregunta que ya no voy a hacer. Entonces voy a aprovechar para exponer aquí un poco de cómo iba a concatenar la conversación. Una de las cosas que más fastidio me dio en una etapa inicial de rolero fue decir, empezamos a jugar a la llamada de Cthulhu y un tío dijo, voy a retirar todo mi dinero de la bolsa, porque viene ahora el crack, y de la bolsa y tal, ¿no? Y luego estamos jugando en Elric y no me voy a meter mucho en berenjenales porque el mundo se va a acabar, que ahora ya Elric, por lo que estoy viendo, ya le queda poquito para... Os he hecho spoiler de la saga, lo siento. Para destruir su universo. Y entonces empezamos a pensar, digo, pero ¿por qué tenemos que seguir las pautas ya escritas? ¿Por qué no podemos modificar y hacer nuestro propio Elric? Y imagínate que Elric nunca llegó a hacerlo. Y los propios jugadores ya empezábamos a hacer esas preguntas en la mesa, ¿no? Esos conceptos. Y luego vino más tarde algo que mucha gente detesta, pero que en los que me incluyo, adoro, son los videojuegos. Los videojuegos tuvieron una forma de hacer un world building brutal. Todos conocemos la saga Final Fantasy, todos conocemos la saga Dark Souls. Estoy diciendo algunos más famosos que todos conocemos. Y si tú conoces, por ejemplo, la mitología de Dark Souls, ¿en qué se parece el primero, el segundo, el tercero, el próximo que va a salir ahora, Elden Ring, lo que sea? No comparten contexto más allá de ciertos axiomas dentro de ese mismo mundo. Tú estás claramente jugando en Dark Souls, lo sabes, te lo dice todo lo que ves. Todo lo que interactúas te está diciendo esto es un Dark Souls. Pero no reconoces los mismos territorios, los mismos mapas, los mismos personajes, las mismas religiones. A veces sí, a veces comparten religión, pero muchas veces no. Final Fantasy aún es más crudo todavía, ¿no? O sea, ya cambian los dioses, cambian los territorios, las cosmologías, el nivel tecnológico, pero tú nunca dejas de tener la sensación de que estás jugando un Final Fantasy. Entonces, bueno, una de mis próximas preguntas iba un poco con esta temática, pero me sirve para contestar, ¿no? ¿Cómo opino yo, no? Decir que los jugadores interactúen y creen sus propios, dentro de ese mismo universo, what if, sus propios planes de existencia, ¿no? Como en Marvel ahora, ¿no? Cada multiverso y tal, con sus propias historias y sus propias reglas, pero todos son reconocibles. Todos comparten ese ADN. Hasta aquí, o sea, no tengo mucho más. Hay una cosa muy curiosa en relación con esta pregunta, que es también un poquito relacionado con la entrevista que hiciste tú, Sirio, a los chicos de Umbral, a Levi, a Ari, que dentro de su mundo no solo nos dejan que la gente influya dentro del mundo, sino que permiten, al ser un juego cooperativo, un juego organizado, que ellos mismos creen cosas, ellos crear situaciones, crear un reino, crear un mundo. También me parece que da mucho juego, pero claro, no nos estamos enfocando quizás en el concepto de creación de mundos de un autor que crea un mundo y luego lo expone a una mesa, sino también un juego organizado que, bueno, dentro de esa idea es un enfoque un poquito diferente, ¿no? Pero bueno, ya tiene su qué y su chicha, la verdad. Sí, a tope. Yo creo que con la creación de mundos para juegos de rol lo puedes hacer de las dos formas y es maravilloso. A mí Robota, por ejemplo, la intención de Robota es que el grupo de juego que juega a Robota se haga constructores del mundo. Hay vacíos creativos para que tú los respondas, como director de juego, como directora y como grupo, para que se vayan respondiendo y se vaya rellenando mundo. Claro, estás haciendo un mundo con una de las brújulas artísticas, digamos, es ese vacío creativo. Ese vacío creativo está a disposición de la gente. Que además no es un vacío con abandono. No te da el vacío en plan, hostia, pero ¿qué hay aquí? No sé, entre Alemania y Italia, ¿qué hay? No hay nada, para que tú lo hagas. No, hostia. Entonces no es vacío creativo, es vacío. Es creativo cuando tú le das herramientas a la gente para que también rellene, o que le estimule, o que lo que sea. Las herramientas puedes utilizar preguntas, o puedes decir, pues en ese caso, ¿no? Alemania exporta ingentes cantidades de queso a un grupo de consumidores que están en esta zona vacía en la que no sabemos lo que hay. Ya sabes que consumen queso. Es una tontería, pero es así, ¿no? O están en guerra, o hay conflictos, o hay alianzas, o lo que sea. Entonces me parece muy guay. Pero luego tienes el otro aspecto, que es Juego de Tronos, donde tú tienes un mundo preparado,
Vale, hay una zona desconocida porque no entra en la narrativa que nos interesa, pero tienes todas las familias, todas las ramas familiares en un mapa completamente relleno donde tú no vas a poder tocar. Tú vas a poder jugar. A ti te dan el mundo y cuando tú le vas al play, que una familia resista, muera o sobreviva o gane el trono o lo pierda, eso ya es tu creación de mundos. Entonces es una creación dinámica, pero de la presentación estática tú no participas. Y eso está muy guay también. Me mola mogollón. O sea, yo sí juego pero yo quiero saber lo que compro. ¿No? Si tú me vendes un mundo macizo, es perfecto. Yo quiero comprar un mundo macizo. Si tú me vendes un mundo con creación, quiero saberlo. Entonces, cuando tú lo vayas a crear, ten presente qué quieres ofrecer. Si es un producto de consumo. A mí, por ejemplo, para escribir novela, me mola hablar con mis colegas para que haya lluvia de ideas cuando expongo temas. Pero la autoridad creativa es mía 100%. Vamos, no entrego ni un 0,5. Es absolutamente mía. ¿Cómo no? Si voy a ser yo quien esté ahí picando, ¿no? Y cuando estoy dirigiendo, por ejemplo, un sandbox puro, estamos jugando, ahora nosotros todos estamos en un sandbox puro impro. Conforme exploramos, creamos. Entonces se parece bastante a lo que hacen en Umbral. Tú dices, pues yo soy un elfo Drow, vale, pues la raza Drow es tuya, tío. Tú decides. Pero solo la raza Drow. Después, ¿cómo vas a decidir en la creación de mundos? Según lo que quieras explorar. ¿Quieres, teniendo un mapa, ya sabes que al este hay bereberes en un desierto de no sé qué y que al norte hay no sé qué? Tú decides qué explorar y el resto lo pongo yo. No, no vas a participar en una lluvia de ideas, porque no me gusta esa experiencia. No, pero, hostia, luego tienes juegos guays como Microscope, ¿no? Y si lo que os mola es hacer creación de mundos colaborativo y después desarrollarlo de forma narrativa, juega tu Microscope, construye el mundo, ahí paras la parte colaborativa y luego eso te lo quedas egoístamente y lo desarrollas y lo escribes tú solo. Muy bien. Se nos va el tiempo, me da una rabia horrible porque tenemos muchas preguntas que se nos van a quedar en el tintero Para otro día. para otro día, seguro. La segunda parte de World Building y así. Confirmarlo todos en directo. Solo por si acaso. Ronda. No, pero para terminar quiero hacer una pregunta que, bueno, realmente no es idea mía, solo que llevo 2 horas aquí como buen moderador, aunque todos habéis hecho trabajo de moderador dentro de lo que cabe, así que no he tenido que hacer nada. Yo la verdad que este trabajo no está pagado. Literal y metafóricamente. Y nada, llegado el punto, y esto quiero que lo enfocéis un poquito más a vuestros mundos, los propios mundos que tenéis, ya podéis enfocarlo al mundo que más os haya gustado, o simplemente al que tengáis, o al que más cariño le tenéis. Llegado el punto, bueno, importante, esta pregunta no es mía, esta pregunta es de Rubén. Eso quiero que quede claro porque la verdad que la idea me encantó y la pregunta me encantó. Llegado el momento, a no ser que pueda llegar a pasar, fuera de spoiler y tal, ¿cómo destruiríais vuestro mundo? ¿Cómo daríais fin a él? Puede ser narrativamente o la muerte de la idea del mundo, ¿no? Pero yo lo veo un poquito más narrativo. ¿Cómo destruiríais vuestro mundo? Uf. Es que es una pregunta buena, ¿eh? Sí, voy a intentar decirlo sin hacer spoiler de los próximos libros, porque es una idea que llevo trabajando algunos años. Entonces, yo, por ejemplo, la idea de mi mundo, de Eon, ¿vale? A ver cómo lo cuento sin hacer mucho spoiler. Vale. En el libro, obviamente, y en lo que tengo publicado en internet, son retazos, ¿no? Sobre un poco la creación del mundo, que está, a mí, obviamente, como tengo ciertas nociones de teología y me he inspirado mucho en la teología judio-cristiana para crear el mundo y he cogido muchas ideas de por ahí. Entonces, tengo la idea en mi mundo de un hacedor, de un ser superior, ¿vale? Que envió a unos seres celestiales, crearon el mundo y la oscuridad se empezó a infiltrar en el mundo. Entonces, ¿cómo destruiría el mundo si llegara el momento? Pues lo que haría sería poner una semilla que se fuera propagando a través de las edades, de que esa oscuridad fuera floreciendo, fuera
de forma indirecta infectando a los seres o a las razas que hay en el mundo, ¿vale? Hasta que se desatara en ese sentido una guerra, ¿vale? La típica guerra, en este caso Armagedón, ¿no? Cristiano o judío-cristiano, en el cual se enfrentaría el bien y el mal. Entonces, llegado el momento, quizá se tuviera que tomar una decisión en la cual, mira, no hay salvación, la oscuridad va a ganar, nos vamos todos un poco a tomar por culo. Entonces, iniciamos una serie de sucesos en los cuales se destruiría totalmente el mundo, ¿vale? Y en ese sentido, pues el hacedor, pues de alguna forma directa, porque hasta el punto en el que tengo yo desarrollado mi mundo, el hacedor o este ser superior, este Dios, no interfiere directamente, sino que es a través de emisarios o de seres celestiales. Tendría que empezar a intervenir de forma directa y empezar una nueva rueda, ¿no?, de creación del mundo. Entonces, ya digo, esto principalmente es porque mi mundo tiene muchas raíces judio-cristianas de teología, sobre todo del Antiguo Testamento, entonces sería un poco el sentido que yo le daría, precisamente por eso, porque está ubicado en la teología cristiana, entonces por seguir un poco del rollo, ¿no?, del Armagedón, de como, bueno, en teología, ¿no?, si todos sabemos un poquito de cristianismo, de la nueva Jerusalén del cielo, ¿no?, de cómo empezar de cero, unos 1000 años de bien y luego pues empezar otra vez de cero. Entonces yo es como tiraría en ese aspecto, sin hacer mucho spoiler. Midiendo cada palabra, pausando cada 2 segundos para no decir ningún spoiler, yo creo que la verdad... No, bien medio, bien medio. La verdad que has dicho todo sin decir nada. Así que, bien comprado. Así me gusta. Ya sabes cómo somos los que nos dedicamos a la docencia. Hablamos mucho sin decir nada. Es lo que mola. Ángel, cómo lo ves tú? Como todo, sin ningún tipo de spoiler. Es una pregunta interesante, pero... No hay spoiler porque no hay nada elucubrado a tal respecto. Realmente, de hecho, intento ser preciso en lo que ejecuto, ¿no? Solvente a la hora de lo que escribo. Pero claro, si tuviera que hacer un ejercicio de imaginación de cómo lo haría, yo estoy de acuerdo con Sirio lo que ha dicho antes acerca de que no doy ni un ápice, ¿no?, del tema de creación a nadie. Es verdad, yo soy igual. Es así, es así. Pero sí que es verdad que una vez ya publicado o una vez dado a la gente, ¿no? Ya yo creo en la idea esta de que ya deja de ser mío. Quiero decir, ya es de la gente. Yo lo he soltado, lo he creado, está ahí y ahora ya es de todo. Entonces, creo que la respuesta está en lo que quiera hacer la gente con él. Y probablemente, pues, el mundo moriría con la memoria del último que lo haya leído, me imagino. Así que no sabría decirte. Yo creo que eso es algo que no, en lo que no tengo potestad. Porque no tengo la necesidad. Y no es porque le tenga demasiado cariño. Ujú. Quiero decir, si algún día necesito, por cuestiones narrativas, que un meteorito caiga y reviente todo el planeta, bueno, pues lo Habrá que escribiré, hacerlo. ¿no? Pero como es una cosa que no, me temo que eso es algo que compete a la gente. Me parece muy buena respuesta. Rubén, Ainu, así una respuesta... Bueno, a ver, no es que hayamos hablado de qué final le vamos a poner a nuestro Cthulhu Egipto mientras no tenga título guay, pero yo veo dos escenarios, si Rubén lo comparte conmigo. Lo primero, como buena aventura donde rollo los mitos y demás, aunque sea con creaciones de cosas propias, si los protagonistas, por decirlo de alguna manera, fallan, pues evidentemente va a haber algo catastrófico, que no lo hemos decidido del todo, pero bueno, es un axioma que está ahí. La otra opción es que, como todo, como buena aventura, que la idea es pasar a los años 20, el devenir de la historia va a hacer que avancemos en la historia y el final sea un avance, un progreso, un cambio histórico de etapa, por decirlo de alguna manera. No sé, Rubén, si lo ve así o piensa algo Sí, más. yo creo que para
cualquier creación llega un momento de terminarla, o el terminarla es el leitmotiv de la propia creación, ¿no? Ese fin que se acerca, que es inexorable, que va a acabar con... Me encantó cuando Ángel habló del bosque que cada día crece y crece y se extiende. Y por ejemplo, o Sauron y sus legiones cada día son mayores. Ya Mordor ya no los puede contener de la cantidad que hay. Hay como un fin que se acerca y me gusta a mí personalmente me gusta ese tipo de finales, ¿no? De Jugar contra el reloj. jugar contra el reloj, una sombra que crece, un mal que es inevitable o que se puede evitar, se puede aplazar, pero siempre está ahí. O también me gustan, y creo que es una cosa que me encantaría algún día enfocarme a ella, son los apocalipsis, las profecías, todo ese mundo de promesas inciertas y destructoras que encierran, que nunca he tocado mucho y que, mira, siempre, últimamente estoy dando muchas vueltas a ese concepto. Sí, sin más, sin más. Sirio, cuéntanos. Buah, yo es que a mí esto me flipa mucho, ¿vale? Mucho. En mi mundo de rol ya ocurrió, mi mundo de rol ya fue destruido. Sesenra ya pasó por su destrucción, que llevamos a ese momento, el de la cosecha. El momento de la cosecha. Entonces, aquí entronca mucho. A mí me pasa como Álvaro, no me gusta mucho la teología judeocristiana y también me gusta mucho la egipcia y me gusta la hindú. Entonces, si algo tienen en común todas es esta Trimurti, es esta tríada de dioses con dioses superiores. Entonces, me gusta mucho un concepto de la mística judía que te habla del momento en el que el Ein Sof construye hacia abajo, hacia Malkut, hacia la creación del reino material y empieza a construir los 10 Sefirot y tienes no sé cómo se pronuncia, el Quilot, el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Entonces, una construcción opuesta y polarizada muy interesante de 10 etapas creativas. Pero para poder hacer esto en toda la reflexión judío-cristiana, Dios, que lo es todo, no puede hacer algo más allá de sí mismo. Entonces lo primero que hace es un vacío creativo. Y genera este concepto de útero cósmico. Hay un útero cósmico que es Dios. El primer acto creativo de Dios es apartarse, lo cual ya en sí mismo es una metáfora dentro del mundo judío. Igual que su idioma, el hibrid, significa escuchar, no significa hablar. Entonces el mundo judío está lleno de mierdas de estas y es genial. Entonces en su primer acto divino Dios se aparta. Entonces te genera un espacio vacío en el que puede crear. Y ahí, ¡boom!, se vuelca la creación. Y este acto creativo, femenino, claramente femenino dentro de la simbología tradicional, conlleva, pues hay una sefirot oculta, tenemos los 10 sefirot, pero hay una oculta dentro del árbol sefirótico. Dentro de la Trimurti hindú tienes a Shiva, Brahma, Vishnu, pero por encima tienes a Durga. Dentro de las Trimurtis egipcias, por encima tienes a Num, que es el océano primordial. El océano es femenino, claramente. Tiene esa connotación creativo, abstracta, masiva, absoluta. Entonces es como, vale, tienes una entidad de la que no vamos a hablar, porque ofrecerle palabras es absurda, nunca la vamos a entender. Ein Sof, en el mundo judío. Y después tienes toda esta creación. En Sesenra los enanos tenían una religión catastrofista, como la vikinga. Los enanos habían sido testigos del fin del mundo. Sabían que el mundo se iba a acabar. Entonces todo lo que hacían, toda su religión estaba volcada, estilo inca, en plan, sabemos que esto se va, que no tenemos el favor de los dioses, el mundo va a ser destruido. En este sentido, la perspectiva inca es fantástica. Porque es como, sabemos que vamos a ser aniquilados, vamos a hacer todo lo posible, vamos a volcar toda nuestra civilización e intentar cambiar el favor de los dioses. Entonces construimos una civilización acojonante. Acojonante dentro de una ética y una rectitud, o de una evolución tan pasmosa en tan poco tiempo, ¿no?, como tuvo la Inca. Los enanos de Sesenra son iguales. Se puede ver un poco de sus matices en Angmaril, en el juego, en la ambientación de Angmaril, que bebe mucho de aquí. Entonces los enanos querían intentar parar el apocalipsis. Y al final lo que pueden descubrir es que el apocalipsis es una cosecha. Este espacio que se aparta es un útero cósmico en el cual se va a fraguar algo, se debe construir algo. Ese algo es la simiente de un nuevo Dios. Un nuevo Dios aparte de Dios. Entonces tienes el Dios, Ein Sof, y otro Dios, otro Ein Sof. Todo el proceso de creación del universo es un proceso de fecundación de sí mismo, de esa Durga, de ese principio femenino, y para que pueda nacer el nuevo Dios, debe ser destruido todo el universo. Entonces, ¿qué haces? El parto.
En el parto, ¿qué ocurre? La contracción. ¿Y la contracción qué es? La cosecha. Entonces, el universo se tiene que destruir obligatoriamente, porque si no, y esta es la fascinación enana, si no lo destruyes, estás yendo en contra del principio mismo de existencia del universo. El universo no existe para que tú puedas levantarte por la mañana, comer, trabajar, enriquecerte. Existe para construir otros dioses. Es todo el sentido, construir otros dioses que construyan otros universos, que construyan otros dioses y crear y crear y crear. Entonces, pues eso. Sí, tiene que destruirse. Qué flipada, ¿no? A mí me encantó, joder. Está guapo. Así yo me he quedado loco también. Pero realmente el enfoque que tú le das es el fin para la creación, ¿no? Es como... Una rueda cíclica, ¿no? Exactamente. Claro. Y es que la reflejan así las religiones. El sueño de Brahma es el sueño en el que Brahma se sume después de que el universo es destruido. ¿Por quién? Por Kali, la diosa de la destrucción, que es la encarnación activa de Durga, que es la diosa creativa. Entonces es como, espérate, que cuando Durga pase de ser creativa a destructiva, eso no lo va a poder parar nada ni nadie. El universo debe ser destruido para ser reciclado, para poder volver a construir otra cosa. ¿Qué pasa? Que en nuestra perspectiva pues no tenemos visión, ¿no? Pues la humanidad que lleva existiendo autoconscientemente un par de decenas de miles de años. Aunque si piensas en los dioses babilónicos o los reyes sumerios, pues no, tienes 160.000 años por rey, o si piensas en los Sí. dioses hindús. Entonces es como, hostia, pero si quieres darle un apocalipsis, que tu apocalipsis no sea planetario, sino estás entrando pues, en las inundaciones bíblicas. Tendría que ser un apocalipsis cósmico, del tamaño del Ragnarok. Que tú digas, no, aquí no se va a destruir, no vamos a morir tú y yo en nuestro fiordo. No, tío, se va al carajo y el Brasil. O sea, es el árbol entero, se va abajo, los 9 mundos se destruyen y esto es apocalíptico, eso mola. Eso no hay que retardarlo, yo creo, la construcción de mundos. Si no, los tiras así como un chicle. Esa Apophis luchando contra la Maat. A tope, es que a tope. Y los dioses huyendo, o sea, y escondiéndose en... Buah, eso es estupendo. Qué bonito. Cómo me ha molado. A mí esto, ves, si me pones, ya he hecho 2 horas hablando también de dioses, como tú me gustan. Claro, es que es fascinante. Y si quieres construir una civilización con dioses y con trascendencia hacia arriba, hacia abajo, es como, hostia, y los dioses tienen su propia agenda, ¿no? No están ahí en plan, bueno, ya, al séptimo día descansé, sí, pero ¿y el día siguiente qué? El día siguiente has seguido descansando, Dios, has construido el mundo en 7 días. ¿Y al octavo, cabrón? ¿Y al noveno? Después, ¿cuál es tu actitud aquí, no? Eso es genial, joder. Pues, Chicos, ha sido un auténtico placer. Se nos han quedado muchas preguntas en el tintero. Esperamos que confirméis ahora mismo en directo. No, broma, no hace falta confirmar nada. Por ahora no hace falta confirmar nada. De verdad, ha sido una charla alucinante. Yo he hablado muy poquito porque mi idea era moderar, pero habéis hecho un trabajo excelente. No ha hecho falta moderar absolutamente nada. Muchísimas gracias, Sirio, Ángel, Álvaro, por estar aquí, por darnos vuestros puntos de vista que en muchas partes eran muy similares y en otras partes diferían, pero eso es lo bonito de esto, ¿no? Que cada persona dé su opinión. Lo mismo digo Rubén y Ainu. Vosotros siempre estáis ahí y yo sé que siempre todo lo que decís siempre tiene su buen aporte. Así que nada, chicos, vamos a movernos. Os recordamos que todo esto es un maratón de canales lúdicos a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Tenemos que visibilizar la labor de la asociación, todo lo que hacen tanto por los pacientes como familiares, como para concienciar y informar a la gente sobre qué es el cáncer. Así que mucho ánimo a la asociación, mucho ánimo a todos vosotros. Podéis donar en... Rafa, pon por ahí el comando de donar, porfa, en el chat. Y nada, que seguimos para adelante, que ahora toca Among Us y a ver qué liamos por ahí. muchas gracias, chicos, de verdad. Un placer. Un placer. Gracias a vosotros, chicos, como placer. siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.